y nuestros miembros son las cámaras de comercio binacionales y multinacionales, que la mayoría tiene su sede en Florida, salvo la Cámara de Comercio Asia-Pacífico, que tiene su sede en Sudamérica, en Chile en este caso. Y bueno, tenemos dos excelentes expositores y la idea es ir prácticamente de inmediato a la presentación de ellos en este interesante tema de hoy día, que es el impacto legal y en la gestión aseguradora ante el fallecimiento de su fundador. Primero va a dar inicio a este seminario don Sergio Parra Zabal, que como lo ven ustedes en la pantalla, es abogado, es profesor, es conferencista internacional y también nos va a contar de un instituto que en este minuto él preside en su capítulo de Estados Unidos. Posteriormente daremos el resumen también del bio de María Cristina Babuglia, que es la otra expositora y también una distinguida profesional que nació en Uruguay, estudió contabilidad y administración en la Universidad de la República y es agente licenciada en el Estado de Florida en seguros de vida, salud y anualidades, especialista en estas materias. Así que la idea es que ustedes a través del chat vayan haciendo preguntas o levanten la mano del chat como para poder ofrecerles la palabra. Siempre partimos con las exposiciones de los dos expositores en este caso y posteriormente iniciamos una ronda de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a que estén muy activos. Siempre yo inicio la ronda de preguntas y respuestas para romper el hielo e inmediatamente damos paso a las consultas de todos nuestros participantes. Así que, Sergio, más que bienvenido y te agradecemos este tiempo que estás destinando a nuestro evento. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Patricio, y muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sergio Parra, por esta gratísima invitación que me hace Febichan, en la persona de su presidente y todo el equipo organizador, a participar en este encuentro, pues en esta actividad, con un tema muy elocuente, un tema muy importante, que es la realidad de la falta de un fundador en el caso de las empresas, por fallecimiento, que sin duda alguna es una eventualidad inexorable. Y anecdóticamente les comento que por alguna casualidad o curiosidad, cuando hablo con familias empresarias o fundadores latinoamericanos o hablo con fundadores europeos y americanos, norteamericanos, por lo general me dicen los europeos y norteamericanos, abogado, yo quiero organizar mis cosas para cuando me muera. Y paradójicamente el latinoamericano me plantea, yo quiero organizar las cosas por si me muero. De manera tal que aquel optimismo hay algo que es inevitable, que sin duda alguna tiene que ver con la pérdida, anticipada o no, de un fundador que en el caso de las empresas pymes, pequeñas o medianas empresas, por lo general son fundadores que tienen el control en su mayoría accionario de la empresa, controlan el patrimonio de la familia y, por supuesto, muchas veces son quienes controlan, tienen el poder todavía del pater familia desde el punto de vista sistémico, pues, ¿no? De hecho, hay una tipología que no viene al caso ahorita, pero es interesante. Se habla de los fundadores, el fundador gobernador, el fundador emperador, el fundador dictador. Es decir, el gobernador es el que de alguna manera prepara a su sucesor para la continuidad de la empresa y poco a poco y paulatinamente se retira. El emperador es el que de alguna manera prepara a sus herederos o al sucesor, porque dice la teoría que herederos son todos, pero el sucesor tiene que ser uno. No se puede tener varios directores de orquesta en la empresa o en una orquesta. Y fundamentalmente va preparando ese proceso y luego también
al fallecer es que da entonces la entrada de la nueva generación. Cosa que no pasa con el dictador, que no prepara a nadie y por lo general cuando surge un evento de pérdida de él, pues se desordena y se afecta mucho la sistemia familiar y empresarial. Digo esto porque en el caso de las empresas familiares y las empresas pymes, hay cifras muy elocuentes, pues, ¿no? Y en primer lugar, hay una diferencia entre muchas otras de lo que son las empresas familiares y las no familiares. Hay una primera distinción. A pesar de que no existe desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista purista de lo que es una empresa familiar propiamente, se caracterizan o se puede tomar un poco las características que la hacen propia, que cuando se presentan estas características, de alguna manera estamos en presencia de una empresa familiar versus una no familiar. Y una de esas características es, por supuesto, que la familia controla el capital social de la empresa, independientemente de su porcentaje accionario. Esto quiere decir que si no es el 51% o el 75%, sino cualquiera que sea el porcentaje accionario que controle la familia, le dé el poder y la posibilidad de poder tomar las decisiones tanto económicas como políticas de la empresa. Otra característica es que al menos uno de sus miembros de la familia esté incorporado en la directiva o en la administración de la empresa para el momento de tomar esas decisiones. Y fundamentalmente la característica que la hace única es la continuidad, la trascendencia, el poder mantener la empresa que sobreviva a su fundador. Y de esta sucesión o de esta continuidad o trascendencia característica de una empresa familiar, a diferencia de un negocio familiar, surgen dos retos muy importantes. El reto, digamos, de la sucesión, entendida como una sucesión accionaria, económica, patrimonial propiamente dicha, y en paralelo el reto de una sucesión de gestión operativa, de liderazgo. Entonces vemos que la pérdida del fundador no solamente se planifica en función económico de un testamento que diga a quién, cuándo, cuánto se le entrega el patrimonio, sino que paralelamente a esa condición o esos términos accionarios patrimoniales, hay otra sucesión indispensable que tomar en consideración, que es la sucesión de esa gestión o la operativa. Y bueno, es muy elocuente indudablemente porque la empresa familiar, las pymes en particular, dentro del tejido latinoamericano, me atrevería a decir que más del 90% están constituidas por ellas, genera un altísimo porcentaje en la región, casi el 60% de la empresa, del empleo privado lo generan las pymes, pequeñas empresas con de alguna manera empleados que pueden ir de 10 a 70 y una mediana empresa que puede ir de 70 a 200 empleados. De manera que, y desde el punto de vista empresarial, el tejido latinoamericano de empresas familiares privadas está por el orden de los 70-80%, 85% en algunos países. Es decir, estamos hablando de un impacto en la empresa familiar de casi el 80% del Producto Interno Bruto y que genera el 60% del empleo privado. Estos son cifras muy elocuentes, cifras muy importantes que tomar en consideración, pero también, de igual manera, hay una cifra que preocupa, que es el hecho de cuántas de esas empresas familiares o cuántas de estas empresas, ya sea por la muerte del fundador, que es el tema que nos ocupa, de alguna manera pueden perfectamente continuar en su operación independientemente de que sean empresas prósperas, económicamente rentables, sino que no se da ese proceso de continuidad característico por el hecho de que se presentan conflictos interpersonales, conflictos generacionales, carencia de liderazgo y que de alguna manera o no tener un plan de sucesión. Entonces es aquí donde yo quisiera el enfoque que quiero dar, que la pérdida de este fundador genera unos efectos sucesorales, legales, fiscales, patrimoniales y por supuesto de índole familiar. Hay una película, por cierto, interesante, haciendo un paréntesis, de un director de cine, se llama Costa Gavra, muy conocido él, que se llama Asamblea de Familia. Es una película de 1986 que ahí creo que trata el tema de una manera impecable. Pero hablando un poco ya del tema sucesoral, debo decir que desde el punto de vista jurídico, sin ánimo de entrar en
en una clase de derecho, pero desde el punto de vista jurídico, la sucesión es una serie de principios y normas que regulan la transmisión del patrimonio total o parcialmente de una persona a otra. Esta sucesión se puede ver desde dos puntos de vista. Cuando las personas están vivas, que hacen una donación, hacen una venta, hacen una cesión, y otra transmisión de ese patrimonio cuando se da por falta o por muerte o por fallecimiento de alguna de las personas. Cuando es por causa de muerte, se puede distinguir la sucesión dentro de dos ópticas. Si hay un testamento y si no hay un testamento. Si la persona, el fundador que fallece, no deja un testamento, este proceso sucesoral y estos efectos legales, fiscales, etcétera, etcétera, se empiezan a desarrollar y se regulan automáticamente por la legislación civil de cada país. De manera que es como una escalera que empieza a percolar el efecto producto de la falta o del fallecimiento, donde se llama a los herederos, se cuantifica, se presenta una declaración y la materia civil regula ese proceso sucesorio. Ahora bien, cuando no es, digamos, de manera no testamentaria, sino que hay un testamento de por medio, el tratamiento es otro, porque el testamento a los efectos latinoamericanos y en la mayoría de los países es un documento que tiene unas características bastante particulares. El testamento, en primer lugar, es un documento que recoge la voluntad del causante para después de su muerte. De manera tal que ese documento tiene unos requisitos y unas características fundamentales. En primer lugar, se dice que el testamento es fundamentalmente solemne, y lo es. Cuando los testamentos no están jurídicamente acorde con las legislaciones del país, son impugnados. No se imaginan la cantidad de casos y eventualidades producto de no cumplir la formalidad del testamento. En segundo lugar, es propio del testador, no puede ser por poder, es decir, hay unas características independientes, intuito persona, que es característico indelegables. Y lo tercero, dicen que el testamento es libre. Sin embargo, esa libertad, veremos ahorita, que no es así como de alguna manera tan liberal o tan flexible, porque hay algunas características del testamento que, aunque se define en el continente americano que es libre, no es tan así. ¿Por qué? Porque en primer lugar los testamentos no pueden ser condicionados. Es decir, yo le dejo las cosas a mis hijos en función de que cumplan unos requisitos, que se gradúen en una universidad particular, que hagan una determinada, que se casen o no se casen con determinada persona. Todo lo que condicione ese proceso de herencia considera y califica y lo hace susceptible de ser impugnado. Por otra parte, yo no puedo, a nivel latinoamericano, excepto algunos casos, yo no puedo disponer de mi herencia de manera libre, como se dice, porque hay lo que llaman en el Código Civil los herederos forzosos, y son aquellas personas que llama la ley y que obligatoriamente heredan al causante, que yo no puedo de alguna manera desconocer, al menos con un principio o una cuota legal que se llama la legítima. La legítima es un porcentaje que la ley dice, si tú tienes unos hijos y estás casado y no tienes capitulaciones, está protegido tus herederos porque son herederos forzosos, son llamados por ley, pero no los puedes desheredar por ese 50%. En Latinoamérica son varios los porcentajes. Por ejemplo, en Venezuela hay una legítima del 50% de lo que le correspondería, es decir, yo puedo dejarle por encima del 50% a otra persona no heredera forzosa, pero la que me dice la ley como un hijo, un cónyuge, esos son obligados en el 50%. En Brasil es el 50%, en Colombia es el 50% y hay legítima y hay heredero forzoso. En Argentina varía dependiendo la región de 2/3. Lo que les quiero decir que los únicos países en Latinoamérica donde no hay legítima y no hay una regulación a quién testar es en México y en Panamá. En Estados Unidos, dependiendo el estado, podría o no tener libre testación, porque dependiendo de los estados, en Florida, por ejemplo, le reconoce a los herederos forzosos un 30%. Lo que les quiero decir que esa libertad se ve en cierto modo limitada por el hecho de que el testamento no solamente tiene esas restricciones,
porque son normas de orden público, sino que adicionalmente rige sobre lo económico, sobre lo patrimonial, y no rige sobre el tema de gestión o el tema operativo, que es otro reto que tiene la empresa familiar. Y algo algo adicional es que el testamento, en cierto modo, es un documento que no es universal, que a veces yo he visto asesores que tienen una empresa y le asesoran una empresa en Guayaquil a una familia que tiene unos inmuebles en Francia o en Europa y le dejan un testamento, su voluntad en un testamento acordado y otorgado en el Ecuador. Es decir, no existe un testamento universal, que es lo que hace, en cierto modo complejo, este tema sucesoral. Yo, aunado a esto, de lo que sería los herederos forzosos, el testamento, el orden de suceder, hay dos efectos importantes que yo quiero dejar también claro, que surgen cuando hay la pérdida de un fundador de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, que es el principio rector en materia sucesoral y en materia fiscal, que es el principio de la territorialidad. Es decir, la renta en muchos países tiene renta mundial y el ciudadano paga impuestos donde quiera que lo produce. Pero desde el punto de vista sucesoral, se entiende por principio que a la persona se le aplica la ley del país de su última residencia. No porque el hombre estaba de viaje en Brasil y murió en un hotel en Brasil, va a ser el gobierno brasilero o la ley brasilera quien tenga derecho para pedir digamos, la sucesión. Es el último domicilio legal del causante. Pero tengan en cuenta que lo más importante y lo más, de alguna manera, delicado en estos procesos cuando no se planifican es el tema de la territorialidad. Es decir, que cada país tiene autonomía para cobrar el impuesto donde quiera que ese fundador tenía activos o tenía patrimonio. Y esto es muy elocuente y lo digo en la práctica profesional porque encuentro y me asesoran y me consultan con frecuencia familias latinoamericanas que la casa matriz está en Venezuela, en Colombia, donde quiera que sea, y resulta que esa familia tiene inversiones en Estados Unidos, han comprado distintas propiedades, han comprado acciones en empresas, son de origen europeo y el señor se compra una casa en España, en Italia, en Portugal, y resulta que si bien es cierto que tienen su casa matriz, que es el origen, el headquarter de la familia, tienen también inversiones ajenas al mundo de la empresa familiar, que forman parte del patrimonio familiar. De manera que al morir el fundador, no solamente pone a riesgo el tema empresarial, si no lo planifica, sino que habrá tanto impuesto y tantas declaraciones fiscales como activos existan en los distintos países. De manera que eso llega a una primera conclusión. La primera conclusión es, caramba, tenemos un impuesto y un efecto sucesoral internacional por el simple hecho de la pérdida de uno de los fundadores, donde hay que hacer una planificación al respecto. Una planificación, vuelvo y repito, que se base no solamente en un concepto patrimonial económico, sino también el orden y la gestión de que permita la continuidad. Pues como dije antes, pueden ser empresas muy solventes y un respaldo económico fantástico, pero estos conflictos interpersonales o familiares o intergeneracionales genera en la mayoría de los casos la continuidad de las empresas familiares. En conclusión, lo que yo siento y lo que yo he percibido en el mundo de las empresas familiares es que se trata en lo posible de buscar lo que yo he llamado un portaavión, es decir, buscar un centro que se puede llamar holding, que se puede llamar como quiera que sea, de alguna manera que sea como una regleta donde los activos, tanto empresariales como patrimoniales de la familia, puedan perfectamente conectarse y que el efecto fiscal que se genera con la pérdida del fundador no tenga que ir recibiendo mordiscos e impuestos y declaraciones y papeles y un desgaste, lo he vivido, emocional, patrimonial, fiscal y que genera conflictos, sino que esto se centralice, es decir, crear dentro de la familia una estructura patrimonial coherente que se hace por capas. Esto no es producto de una improvisación de que voy a montar una compañía cualquiera para colgar todas las empresas, porque también hay que tomar en consideración
que el mundo fiscal se ha reseteado mucho y ahorita no cualquier jurisdicción puede ser conveniente para este tipo de propósito. No pueden ser jurisdicciones de baja imposición que antes se usaban X, que ahorita están en listas negras. El mundo fiscal se ha puesto sumamente transparente y se ha puesto que todo lo que es baja imposición, opacidad, temas financieros, definitivamente son contraproducentes para hacer este tipo de planificaciones patrimoniales. Entonces, hay jurisdicciones válidas, convenientes, por ejemplo, se usa mucho Costa Rica y muchas otras que pueden servir de plataforma latinoamericana, continental, europea, para estacionar todos esos activos patrimoniales, empresariales, y lo más importante que quiero decirle, que con eso se regula lo patrimonial, el efecto jurídico, legal y sucesoral. Pero el efecto de la familia, el efecto de la gestión, que para mí es uno de los retos también más importantes, se debe hacer a través de un documento que se complemente con el testamento, pero que ese documento que en el mundo o en la literatura de la empresa familiar llamamos protocolo de familia, pero se puede llamar trust o se puede llamar reglamento fundacional, donde quiera que se esté o cualquiera que sea el diseño conveniente que se plantee al grupo económico o al grupo familiar, cualquiera que sea el documento, ese documento surja y tenga los efectos legales que supla como si fuese de un testamento internacional, por llamarlo impropiamente así, pero que sea como un testamento familiar corporativo que sí regule ese pararrayo, esa plataforma corporativa y que regule a todos los miembros que conforman digamos, el ecosistema familiar. Yo, por ejemplo, este cuadro ya lo habrán visto en ocasiones, que se tiene a la familia, se tiene a la propiedad y se tiene a la empresa. Es decir, cuando se habla de familia y cuando se habla de empresa, hay órganos de gobierno que están aquí, que son gobiernos corporativos, es decir, las asambleas de accionistas, las juntas de las asambleas de juntas directivas, pero hay hijos que no están en el patrimonio, no están en la empresa, pero están en la familia. ¿Y qué quiere decir eso? Que porque no están en la empresa, se toman las decisiones y económicamente se desfavorecen. La idea es que haya órganos de gobierno en la empresa y órganos de gobierno en la familia. Que hay decisiones que se toman aquí, en la sala de junta de un despacho, de una compañía, pero hay decisiones que se toman en la sala de la casa, donde tanto vale un valor de un consejo de familia como un consejo directivo. Y esta sinergia es la que yo pretendo y la que es imperativo documentar, y que ese documento sea un poco las reglas de juego de esa plataforma corporativa que internacionalmente es conveniente hacer para poder colgar mi casa matriz, las inversiones en Estados Unidos, las propiedades que tengo en España. ¿Por qué? Porque la única accionista de todo este rosario patrimonial no es el señor Sergio Parra, que tiene activos en cada país, independientemente que sea el vehículo que sea. Tengo 10 LLC aquí, tengo una empresa patrimonial en Madrid, tengo una empresa en Costa Rica, tengo una empresa en Canadá. Independientemente de eso, cosa que es un ejemplo, por supuesto, es que haya toda la familia aterrice en un portaavión corporativo y que este sea el dueño de todas las inversiones, que pongan orden y planifiquen, en cierto modo, el tema de la pérdida de un fundador que, por supuesto, como acaban de ver, si no se planifica, en la experiencia es que genera efectos legales, sucesorales, fiscales y familiares de alto riesgo. Así que bueno, yo creo que el tiempo, Patricio, aterricé rápido con las ideas, espero que hayan sido claras y concretas y a la orden para cualquier pregunta. Y sobre las herramientas, María Cristina indudablemente tiene una presentación que complementa también mucho de lo que yo he dicho, Patricio. Muchas gracias. No, Sergio, brillante tu presentación y creo que nos coloca definitivamente en el tema y bueno, nos deja más motivados a seguir escuchando lo que ahora nos va a decir María Cristina. María Cristina, estás invitadísima, por favor, a... Bueno, muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias Febicham, muchas gracias Patricio, María Elisa, las personas que me convocaron para ser parte de este seminario. Sergio, muchísimas gracias por educarnos,
Va a ser difícil seguirte, pero bueno, voy a hacer lo mejor para tratar de complementar lo que Sergio nos ha tan gentilmente y tan profesionalmente explicado, ¿no? De cómo transicionar. Rápidamente les cuento un poquito de mí, como dijo Patricio al principio, soy de Uruguay, nací en Montevideo, Uruguay, emigré a los Estados Unidos hace 20 años con mi familia, y estoy en la industria del seguro desde el 2004, o sea, prácticamente todo el tiempo que estuve aquí en los Estados Unidos, trabajé en diferentes áreas, y finalmente en el 2010 me especialicé en lo que es la parte de seguros de vida, seguros médicos y anualidades para las familias y dueños de negocios. Me gustaría, si les parece bien, les voy a compartir una presentación que yo preparé para ustedes con una terminología que va a ser muy fácil de entender, y para complementar lo que Sergio nos estuvo comentando, me voy a enfocar más que nada en la parte de qué pasa con nuestros negocios, nosotros dueños de negocios, qué pasa cuando el dueño de negocio ya no está en la figura, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la presentación que preparé en un minuto. Me van a decir si la ven. Ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces, como les dije anteriormente, me voy a centrar, bueno, me voy a centrar básicamente en una de las mayores preocupaciones que yo noto cuando hablo con pequeños empresarios, con dueños de negocios. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que les impide dormir a veces en la noche? Y lo que se repite, y la mayoría de ellos me comentan, es que, bueno, ¿qué pasa con mi negocio si yo no estoy más? Si fallezco, si estoy incapacitado, o si me quiero jubilar, ¿verdad? ¿Qué le pasaría a mi familia si yo no puedo trabajar debido a una discapacidad, o por un fallecimiento prematuro, que lamentablemente son situaciones que pueden suceder, ¿verdad? Desafortunadamente, muchos negocios o dueños de negocios no están preparados para esos potenciales eventos. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para planificar? ¿Qué puedo hacer para planificar y estar preparados, ¿verdad?, para alguno de esos eventos? Me voy a focalizar en dos aspectos principalmente. Primero, en la familia, en el dueño del negocio y en la familia. El negocio le proporciona estabilidad, le proporciona ingresos, beneficios, como puede ser un seguro de vida, un seguro médico, quizás un auto. También le proporciona valor como activo de capital, ¿verdad? ¿Qué pasaría con ese flujo de fondos para su familia, con esos beneficios y con el negocio como activo de capital, si algo le sucede a ese dueño de negocio? Luego, si nos enfocamos en el negocio en sí, como propietario y probablemente como un empleado clave de nuestro negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos, cuando nosotros estamos enfermos y estamos discapacitados y no podemos trabajar? ¿Verdad? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse y tenemos que estar preparados para esas situaciones. Entonces, como bien hablaba Sergio, un plan de sucesión empresarial o un acuerdo comercial debidamente estructurado nos puede ayudar a responder todas esas preguntas. Un plan de sucesión o contrato de compraventa, como se llama, nos va a permitir efectuar una transición efectiva y ordenada de nuestro negocio a las partes deseadas en el momento adecuado. Ahora bien,
¿cuáles son los beneficios de un acuerdo comercial? Bueno, va a eliminar primeramente potenciales disputas entre socios antes de que las disputas sucedan. Va a ayudar a mantener la estabilidad y a minimizar la interrupción de las operaciones del negocio cuando el dueño ya no está. Va a proveer liquidez para la familia, va a establecer el valor del negocio para propósitos fiscales y va a especificar cómo se financiará la transferencia del negocio. Entonces, yo no voy a entrar en aspectos legales porque esa parte se la dejo 100% a Sergio, que es el especialista, ¿verdad? Pero esto es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros, empresarios y dueños de negocios, a planificar para el futuro. Entonces, ¿qué es un contrato de compraventa? Es un acuerdo comercial escrito donde se establecen los términos de la sucesión del negocio y obliga a las partes a respetar esos términos. El acuerdo debe estar redactado por un abogado especialista en el tema y contendrá ciertas provisiones, como se va a establecer la obligación de comprar y la obligación de vender. Va a establecer los nombres de las personas que son parte del acuerdo. Va a establecer cuáles van a ser los eventos desencadenantes, eventos que provocarán que se lleve a cabo una venta. Por ejemplo, fallecimiento, retiro o discapacidad. También se van a especificar el valor del negocio y el proceso utilizado para establecer el valor futuro si fuera necesario. También se va a establecer cómo se realizará el pago. ¿Va a ser una suma total o va a ser una venta a plazos en cierto periodo? Entonces, muchos de ustedes pueden estar preguntándose, bueno, ¿y qué es esto del contrato de compraventa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se financia? Una de las formas preferidas y más eficientes de financiar un contrato de compraventa es utilizando un seguro de vida. Mediante el mismo, los fondos están disponibles de forma inmediata para la familia. La familia recibe el monto establecido de compra para cumplir con necesidades inmediatas, como ser impuestos sucesorios y otros compromisos. Hay diferentes tipos de acuerdos de compraventa, entre ellos la compra de identidad o redención de acciones, la compra cruzada, espere y vea, no hacemos nada, vemos en el futuro, o también puede haber un acuerdo unidireccional. El primer tipo es la compra de identidad o redención de acciones. En este tipo de contrato, el negocio es el comprador del interés comercial del propietario que se retira. Si se trata de una corporación, entonces el contrato se llama redención de acciones. Es un tipo de acuerdo relativamente simple. Es la obligación del negocio de realizar la compra y la financiación se hace a través del negocio. Si se financia con un seguro de vida, la empresa será quien pague las primas, que son no deducibles, y es propietaria y beneficiaria de una póliza de vida sobre la vida de cada propietario. Parece un trabalenguas esto. Este tipo de acuerdo es apropiado para empresas con múltiples dueños, con edades diferentes o con dueños que no tienen muy buena salud, por lo cual las primas de los seguros de vida son más altas. ¿Okay? Luego tenemos la compra cruzada. Este es un acuerdo entre los propietarios individuales del negocio. En el momento que se produce el evento desencadenante, ya sea el fallecimiento del dueño del negocio o el retiro, los propietarios están obligados a comprar las acciones de la persona saliente. Si se financia con un seguro de vida, cada propietario compra una póliza de vida de cada uno de los demás propietarios.
Si el negocio tiene más de 2 dueños, el número de póliza necesario puede ser oneroso. ¿Por qué? Digamos que, por ejemplo, la empresa tiene 3 socios. El número de pólizas que habría que comprar son 6, porque son 3 socios y cada socio tiene que tener una póliza de vida sobre los otros 2. Si son 4 socios, el número de pólizas serían 12, y así sucesivamente. Entonces, para evitar este número de pólizas cuando hay más de 3 o 4 socios en el negocio, se hace lo que se llama un trust, ¿no? Un socio fiduciario, ¿verdad? Entonces, hay una sola póliza de vida sobre cada dueño y el socio fiduciario está encargado de que las pólizas se mantengan activas y los pagos de las primas al día. El trust es el beneficiario y los dueños, los socios, son los que compran las pólizas de vida, ¿verdad? También el fiduciario en este caso se hace cargo de presentar el reclamo ante la compañía aseguradora. Si hay un fallecimiento, él sería el encargado de cobrar el beneficio y pagarle a la familia del socio fallecido por sus acciones. El tercer tipo de acuerdo sería el de espere y vea qué sucede, ¿verdad? Este tipo de acuerdo combina 2 opciones. La primera opción de comprar el interés del socio la tiene la empresa. Si la empresa no puede o no quiere comprar, entonces la opción la tienen los socios que permanecen. Este tipo de acuerdo es útil cuando las partes no están seguras de cuál es la mejor manera de estructurar la venta y desean un poco más de flexibilidad. Si se utiliza una póliza de vida, en este caso para financiar este tipo de acuerdo, los dueños de la póliza son los socios, como en el caso de la compra cruzada. Luego tendríamos el acuerdo unidireccional. Este tipo de acuerdo se utiliza cuando el comprador del interés comercial es una tercera persona, por ejemplo, un empleado clave, que en este momento no tiene ningún interés de propiedad existente. Se utiliza principalmente este tipo de acuerdo en los casos de empresas que no están incorporadas, como empresas unipersonales o empresas que pertenecen 100% a un solo dueño. Si este acuerdo se financia con un seguro de vida, el comprador será el dueño de la póliza sobre la vida del dueño del negocio. Y se usa en casos de que el dueño quiera vender la empresa en su totalidad en lugar de vender los activos individualmente. Sorry. Ay. Entonces, conclusión, no posterguemos nuestra tranquilidad mental. No dejemos el futuro de nuestro negocio al azar. Planifiquemos hoy para que nuestra empresa sobreviva si tenemos un evento de fallecimiento, incapacidad o si nos queremos jubilar. Un acuerdo de compraventa debe ser parte vital del plan operacional de su negocio y la tranquilidad financiera de su familia. El acuerdo de compraventa es un contrato legal. Debemos trabajar con un team de profesionales, un abogado comercial con experiencia en este tipo de contratos, un contador, etc. Pero siempre rodeándonos de profesionales expertos en la materia. Bueno, esta ha sido mi presentación para complementar lo que Sergio nos estuvo contando de cómo hacer para estar preparados. Perdón, voy a sacar mi presentación. Aquí estoy de vuelta. Espero no haberlos confundido o abrumado, sé que es muchísima información, pero bueno, estoy a las órdenes para preguntas y lo mismo que Sergio,
para que Sergio termine de redondear estos conceptos que básicamente estuvieron orientados al negocio en sí, ¿verdad? Perfecto. María Cristina, muchísimas gracias. Muy clara tu exposición y también muy claro la necesidad de que uno debe planificar estas situaciones y hacerlo debidamente asesorado. Sergio, ¿quieres redondear lo que dijo María Cristina? No, María Cristina, felicitaciones. Yo creo que es un producto dentro de los esquemas de lo que sobreviene con la muerte de algún miembro anticipado de la familia o del fundador, en este caso, que es el tema nuestro, pues es una herramienta muy válida y que genera esa tranquilidad previa, ¿no? Yo les confieso que he estado en ocasiones y sobre todo hay momentos en los cuales en la vida del fundador como que empieza a inquietar el tema sucesoral porque se le muere un amigo, porque hay algún tema. El tema de la pandemia, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que pedían testamentos, pero había que cumplir las formalidades. Entonces, ¿cómo se hace? Hay países como Estados Unidos que es mucho más flexible, porque se puede grabar a la persona firmando con unos testigos, es decir, y el testamento es válido. O se puede grabar, hay mecanismos electrónicos que permiten y que subsanan un poco la formalidad ante un notario, pero hay países que no lo permiten. Entonces, este tipo de cosas que María Cristina plantea es una herramienta muy útil, muy conocida para hacer esa transición y para, por supuesto, planificar un poco todos los efectos que sobrevienen, pues, ¿no? Que indudablemente, y sobre todo mantiene un poco la paz, porque cuando el dinero no tiene corazón, María Cristina, y lamentablemente en los temas sucesorales lo que termina siempre generando un conflicto y deteriorando la armonía o la homeostasis familiar es cuando no se tiene planificado nada. Así que yo Correcto, te felicito, así María es. Cristina, te felicito. Gracias, no, gracias. Bueno, es tradicional que partimos, como decíamos hace un rato, rompiendo el hielo y me corresponde a mí hacer la primera pregunta. Antes de hacer la pregunta, quiero saludar a algunos de los asistentes que en este caso está Enrique Chauca, un empresario de gran prestigio y que hoy día él preside la Cámara Peruana Americana. Y bueno, allí y muchas otras personalidades que nos acompañan, que tuve la ocasión de nombrarlos al comienzo. Yo quisiera hacerles una pregunta en el sentido de que quienes están participando acá son empresarios o que trabajan en empresas corporativas grandes o tienen participación en pymes o en estudios profesionales, que también tienen un actor que es el principal. En ese sentido, y me disculpan por mi formación, yo soy economista, pero quisiera porque esto yo creo que es una pieza ilustrativa, este webinar, con la forma que ustedes lo han explicado, que va a quedar grabado y en ese sentido va a ayudar a mucha gente que después va a mirar la grabación. Y es muy didáctico. Entonces, la pregunta que quisiera hacerles es, si pudieran de alguna forma cuantificar o colocar algún ejemplo con órdenes de magnitud. Por ejemplo, tú, Sergio, lo que decía, bueno, aquí es importante hacer esta planificación, hacer este presupuesto, y no es lo mismo una empresa que tiene una facturación al año de $1 millón a una que tiene 10 millones de dólares. Entonces, lo mismo para María Cristina, si esos servicios que ustedes identifican como adecuados, ¿cuál es más o menos el rango de costo que podría tener, o si pueden ilustrarnos un poquito? Sergio, estás en mute. Perfecto, Patricio. Mira, es muy importante ese aspecto, ¿no? Porque en mi experiencia profesional, que tengo muchos años dedicándome al tema de la empresa familiar,
mi respuesta categórica es que esto no tiene monto, cuantía, porque para cada familia, para cada empresa, para cada patrimonio, lo que tiene es todo. Es decir, no por tener más, no me importa que mis hijos se peleen por una mesa o por un carro o por unas acciones del club, que porque sea por el edificio en Manhattan. Es decir, el dinero, al fin y al cabo, y el proceso sucesoral y la transición, tanto económica como de la empresa, cualquiera que sean los casos, una o las dos, no necesariamente se puede cuantificar de que yo voy a trabajar o que esto lo requiere una familia de tal o tal cuantía. La respuesta es, hay productos muy concretos, muy prácticos que pueden costar $5,000 y la familia se siente cómoda sintiendo que tiene un documento sólido, bien hecho, diseñado a la medida como un protocolo, por ejemplo, y un vehículo familiar que en cierto modo maniobre y resuelva un poco lo que estamos hablando. Y así sucesivamente se puede hablar de cuantificación en función de lo complejo que sea el patrimonio y la familia. No es lo mismo trabajar con una familia compacta, donde hay padre, madre y dos hijos, uno y dos de alguna manera muy bien avenidos, involucrados o incorporados al tejido familiar, que una familia de alguna manera más compleja en cuanto a su asunto. Pero mi respuesta es que hay productos para todo, es como un carro. No a todos, una señora que va al mercado no se le puede vender un Ferrari. Hay quien quiere ir con su carrito sencillo para trasladarse y hacer la compra, y hay otros que quieren tener un Rolls Royce o un Ferrari porque por otras condiciones hay carros y hay presupuesto y hay estructuras patrimoniales para todos los presupuestos. Porque el conflicto, te repito, no tiene, no depende, el conflicto no depende de cuánto, sino más bien del no dejarlo previsto. Perfecto. Tú, María Cristina. Sí, concuerdo 100% lo que acaba de decir Sergio. No hay una solución que le vaya a trabajar a todas las familias o a todos los negocios. O sea, estas son soluciones que se van a buscar específicamente para esta familia, para esta unidad familiar que tiene este negocio. O sea, no hay una herramienta que le pueda funcionar a todo el mundo por igual. Estas son planificaciones y son herramientas que se utilizan y se diseñan para cada caso específico. Porque cada empresa y cada familia es diferente y tiene necesidades diferentes, problemáticas diferentes y una integración diferente, como Sergio lo decía. Se estudia caso a caso, caso a caso. Hay que verlo. Yo no podría dar costos tampoco, porque en el caso del acuerdo comercial, si se financia con seguros de vida, hay que ver las edades de las personas, o sea, entran muchos factores a jugar, es como un rompecabezas donde hay muchas piecitas que cumplen su función. Perfecto. La última pregunta que quiero hacer yo es ya dar inicio a las preguntas de los participantes. ¿Qué rol juegan? En la mañana nosotros tuvimos y Elisa debe estar y María Paula también, tuvimos una reunión de directorio de FEBICHAM. Y ahí surgió una conversación muy, muy simpática porque hablamos de las suegras. Entonces decíamos, vamos a crear un subcomité, en el comité de mujeres, un subcomité de suegras. Porque esto era por una derivada muy positiva que salió, que una suegra le dijo a su yerno, mira, haz esto, y por eso contactaron a una abogada directora de la federación. La pregunta mía es, ya no con la suegra, sino que con los yernos o nueras. Si tú tienes un plan muy estructurado y de repente es un tercero en la familia que está allegado a ella producto que está casado con una hija o una mujer que está casada con un hijo, ¿cómo ven ustedes que interfiere o cómo afecta cualquier acuerdo? ¿Cómo hay que blindar este tipo de situaciones? Sergio. Mira, Patricio, es un tema sensible, pero es un tema que tiene mucha respuesta y mucha literatura dentro de la empresa familiar. La respuesta, muy personal,
Yo trato siempre de mantener al margen a los parientes políticos. Trato de mantenerlos tanto en la empresa como en el patrimonio. Ahí, cuando se hace un protocolo de familia, que es un documento espectacular, que recoge los principios, empieza por la historia, los valores familiares que se convierten en la cultura de la empresa, los órganos de gobierno, etcétera. Cuando se llega al tema de los parientes políticos, los esposos o las esposas, ahí siempre me arrugan la cara porque yo los mantengo siempre al margen. Y yo trato de escriturar, y como soy abogado, y yo trato de que esto tenga un efecto jurídico, no que sea un documento moral, que si hay algún Judas en la familia, se sople la literatura y no se cumpla lo que se dijo o lo que la voluntad del fundador. Eso tiene que tener un efecto jurídico. Los herederos o los beneficiarios de la planificación y del patrimonio familiar tienen que ser exclusivamente los descendientes consanguíneos de los fundadores. ¿Por qué? Porque los hijos se divorcian, porque puede haber la pérdida anticipada de un hijo y de pronto se te sienta en la sala de junta un señor o una señora que tú no sabes por qué o que se te divorcia y como dice la frase, uno no sabe para quién trabaja. Termina heredando el patrimonio del señor Parrazabal la esposa o la viuda o la divorciada de mi hijo Sergio. Entonces, este tipo de cosas yo las tengo siempre al margen, no porque sean buenos o malos, pero una cosa es la familia y cuando se hacen estos documentos, eso tiene el nombre del padre y el nombre de la madre. Y los yernos y los parientes políticos no tienen esos apellidos. De manera que consanguíneamente los herederos deben ser los descendientes de ellos. Y en las empresas, para mí, tienen que ser unos astronautas para yo contratarlos. Porque muchas veces se entiende que la empresa familiar es una agencia de colocación de empleo. Coño, que mi marido no tiene trabajo, que fulana tal cosa, que fulano tal... Un momentico, si tienes las cualidades, está abierto el cargo, eres realmente la persona competente, entra como cualquier hijo de vecino por un recurso humano y por un procedimiento propio, pero no por el hecho de ser esposo o esposa de un hijo de un fundador le da derecho a tener una nómina permanente. Muy claro. María Cristina, ¿tú qué? No, ahí no puedo opinar, Patricio, porque obviamente eso es toda una terminología y conocimiento legal que no es mi materia, pero comparto con Sergio que sí, hay que dejar a las personas que no son consanguíneos, tratar de siempre mantenerlos por fuera de estos acuerdos, ya sea ya sea el testamento familiar, ya sea el acuerdo de compraventa. No se me ha dado la situación de que alguien me preguntara si no está en la empresa, esa persona, si puede, o sea, no se me ha dado. Pero son preguntas que se pueden llegar a dar, pero como dije al final de la presentación, asesorarse con los expertos en la materia en específica de la inquietud de la familia. Perfecto. Bueno, vamos entonces a nuestros participantes. Alicia Stiebelberg dice, Sergio, por favor, ¿podrías explayarte respecto del testamento familiar corporativo? Bueno, Alicia, realmente es un término que lo dije para referirme a lo importante de tener una globalidad de un documento de familia que no sea el del fundador, sino que participen todos. El término se puede llamar así, por decirle un título, o se puede llamar TROS, o se puede llamar reglamento. A mí me gusta llamarlo protocolo de familia. ¿Qué quiere decir? Que es un testamento, en primer lugar, como dije, que recoja las normas de juego de la familia, lo que se pacta, su historia, sus valores, sus órganos de gobierno, las disposiciones hereditarias, esto que acabo de decir de los parientes políticos, y que en la medida de lo posible, ese testamento, perdón, ese protocolo, al yo conectarlo dentro de ese portaavión, ya me tiene un efecto internacional. Entonces, que no es un documento solo del fundador, sino que hay un órgano de gobierno donde está el consejo de familia del fundador y la fundadora. Y hay un consejo menor que están los hijos.
y dependiendo la edad, esto se va retroalimentando con el tiempo y con la generación. Eso tiene un efecto internacional porque lo conecto dentro de esta plataforma corporativa, y es una manera de decir indudablemente que cumple el efecto patrimonial para todos porque todos lo conocen. No es que de pronto a la película que hemos visto, la gente llega al abogado, lee el testamento cerrado y están todos con caras largas viendo y enterándose de quién es el heredero. Esto se conoce y es un documento que tiene, de alguna manera, permanentemente se va actualizando. Perfecto. Aquí también Alicia le dirige una pregunta a María Cristina. María Cristina, ¿cómo es el proceso para elegir las mejores opciones de lo que tú explicaste? Correcto. Sí, Alicia, muchas gracias por la pregunta. Las opciones va a depender de la estructura de la empresa y de las necesidades de cada empresa. Lo que se hace un cuestionario, ¿verdad? Nos entrevistamos con la directiva de la empresa, se les hace un cuestionario, se les preguntan diferentes tipos de preguntas en cuanto a si ya tienen un plan programado. O sea, se diseña el plan de acuerdo a la necesidad de la empresa. Como dije, hay que estudiarlo caso a caso y de acuerdo a las necesidades específicas se le plantea la solución que sea más conveniente para esa situación. Perfecto. No tenemos más, a ver, aquí Victoria Masri nos dice, interesantísima la charla. Sin embargo, mi duda es cómo juegan estas opciones frente a las normas respecto a la legítima hereditaria. A ver, déjame leer yo la pregunta. Las dudas, ¿cómo juegan las opciones frente a las normas respecto? Claro, la legítima hereditaria, como dije, son cuotas que no se pueden relajar. Es decir, son normas legales porque el tema hereditario y el tema sucesoral son normas de orden público. Y los documentos y esto lo que son planificaciones patrimoniales para evitar el conflicto, ordenar, pero no para desheredar. Es decir, esto no se estructura para desheredar a nadie o para disminuir o desviar la herencia de manera fraudulenta o no, porque son normas de orden público. Y cuando se hacen ese tipo de cosas, hay un principio internacional que se llama fraude a la ley, que usando cosas legales se desconoce o de alguna manera se generan perjuicios a herederos forzosos. Aquí lo que se pretende es, en efecto, proteger el patrimonio, proteger a los herederos, pero siempre cumpliendo con las cuotas y las cuotas forzosas hereditarias que establecen los códigos civiles que intervienen en el proceso de sucesión y la nacionalidad del grupo y del causante. O sea, no se usa para desheredar a nadie, Patricio. Esto no es que, bueno, voy a hacer un protocolo y ahorita le dejo el dinero a quien me dé la gana. No es así. Por eso agrega acá, por eso la opción de María podría afectar las normas societarias y sucesorios de nuestro país. Lo agrega Victoria. Victoria, ¿quieres aclarar? ¿De qué país? Victoria, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy de Argentina y me encantó la exposición y la posibilidad de las normas cruzadas y el TRAS que propuso también María. Lamentablemente, eso afecta a las normas de orden público de nuestro país, que tiene una legítima bastante restrictiva, y normas societarias que, por ejemplo, impedirían la compra de las acciones por la propia sociedad, salvo casos muy específicos que, bueno, no viene al caso acá estar detallándolo. ¿Cómo podríamos, tal vez ustedes tienen alguna opción para poder sobrellevar ese tema? No sé si María Cristina, ¿tú qué conoces? Bueno, desconozco lo que es la normativa legal en Argentina.
no sé cómo se pudiera conciliar, porque hay que analizar cuáles son las posibilidades dentro de tu país, ¿verdad? Sé que se puede hacer, pero bueno, eso habría que ¿cómo se dice? Coordinarlo con los especialistas en Argentina específicamente. Pero estas herramientas son herramientas que se utilizan en muchos lugares del mundo, o sea, son herramientas muy utilizadas para programar o planificar la sucesión de los negocios. No es algo que se aplique aquí solamente en los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que estar de acuerdo a la normativa legal del país en donde se está instrumentando la herramienta. Y ahí, Sergio, te cedo la derecha, porque es tu tema, ¿no? Tu tema legal, más que nada en derecho internacional, me imagino. Sí, es decir, lo importante es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, la idea no es afectar la legítima en conformidad con las legislaciones de las partes involucradas. Esto no es una asesoría ni una consultoría ni se tome como tal, es una opinión off the record, pues, ¿no? Es decir, por lo general, cuando la estructura societaria, a través de la estructura societaria, en una jurisdicción distinta a la residencia fiscal del causante, se rige por las leyes y los contratos y ese tipo de instrumentos mercantiles y de seguro tienen un régimen jurídico aplicable especial. De manera que yo desvinculo el país de origen y lo sigo por la ley del país donde se constituye la sociedad, se contrata la póliza, de manera que no contravengo lo que dice Argentina, porque lo hago en el país donde se condiciona. ¿Está claro, Victoria? Muy Gracias. bien. Bueno, Francisco Herretes pregunta, Sergio, ¿podrías hablar un poco de los cambios más recientes en jurisdicciones anteriormente consideradas como favorables para las estructuras latinoamericanas? ¿Cuáles son las nuevas jurisdicciones favoritas y por qué? A ver, esto es un tema de fiscalidad interesante, ¿no? El mundo fiscal ha cambiado, como dije, ¿no? Y se está reseteando mucho en muchos aspectos. La OCDE, que es la organización internacional, pues en cierto modo está orientando y está poniendo una nueva pauta en cuanto a las jurisdicciones. En el mundo existen los llamados las listas fiscales o las listas negras, que son aquellas listas donde están los países, vamos a llamarlo de manera elegante, como dicen los españoles, de fiscalidad relajada. En otros países se llaman paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Pero hablando de jurisdicciones de fiscalidad relajada, la OCDE dijo, señores, aquí está pasando lo siguiente. Los que estaban en listas negras, muchas de ellas se quedaron en listas negras tintas. Y no me importa lo que diga la OCDE porque yo soy soberano y la fiscalidad la mando yo. Y sigue habiendo jurisdicciones de ese tipo. Chipre, Malta, etcétera, etcétera. Hay otras jurisdicciones como el Caribe, muchas de ellas, las islas, etcétera, las islas británicas, Caimán, Nevis, etcétera, etcétera, Barbados, que estaban en listas negras, que estaban en listas blancas, y las han empezado a migrar un poco a listas grises, pero con una serie de cumplimientos y con una serie de requisitos que ya quizás no son tan flexibles y tan ventajosas desde el punto de vista fiscal. Entonces, lo que quiero decir es que ha habido un reseteo en cuanto a la fiscalidad internacional y hay jurisdicciones que se han mantenido siendo de alguna manera muy convenientes. ¿Por qué? Porque no están en las listas negras, han cumplido un poco con la normativa internacional, tienen buena reputación, porque no quiero decir con esto que hay países buenos o países malos, pero hay una reputación. Yo pongo un ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país donde su fiscalidad tiene una renta territorial, es decir, que ella cobra por los impuestos ubicados dentro del territorio nacional. De manera que es una entidad costarricense de unos dueños internacionales, porque hay un señor brasilero y un señor argentino, o un señor mexicano. Tienen una empresa en Costa Rica y esa empresa compra un buque
en Panamá y se lo vende a una empresa en Grecia, y por esa transacción se ganan $10 millones, la empresa costarricense no está obligada al pago de impuestos porque es una entidad que solamente va a cobrar el impuesto por la utilidad propia, por lo que se genera en Costa Rica, no así la renta extraterritorial. Entonces, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de la opacidad, no la tiene porque hay transparencia fiscal internacional. De manera tal que tiene convenios de doble imposición y tiene hoy en día una jurisdicción muy usada, muy conveniente, y aunque se piensa que puede ser cambiada un poco su legislación, no pareciera el caso. Y puedo hablar sobre muchas jurisdicciones, pero hay que tener cuidado. Una mala jurisdicción para una planificación puede traer inconvenientes y es peor el remedio que la enfermedad. Perfecto. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. El que quiera hacerlas, por favor, levante la mano, simplemente pida la palabra. Y yo, mientras tanto, haré la primera para los dos panelistas. Si un empresario tiene su sede acá en Miami, pero hace negocios en 10 estados en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿cuál sería cuál sería el mejor lugar para hacer esta planificación y hacer estas formalidades? Mira, Patricio, yo debo decir que yo no soy abogado americano, pero por lo que yo he escuchado dentro de la fiscalidad local, hay jurisdicciones que funcionan un poco como lo acabo de decir de Costa Rica, que si tú no tienes la renta, la utilidad en esa jurisdicción tipo Delaware, pues lo que genere fuera, en cierto modo, no está grabado. Vale decir que hoy en día hay jurisdicciones, vamos a llamarlos complacientes, más generosas, por siendo una federación. Miami, por ejemplo, la Florida, tiene una tasa fiscal mucho más reducida que otros países, que otros estados, como California, Nueva York, Illinois, etcétera. Yo, por ejemplo, te diría, Wyoming es un estado muy conveniente, Nevada, Carolina del Sur, por supuesto Delaware, South Carolina, que te dije, Carolina del Sur. En tema de trust, Nevada es muy importante. Wyoming es muy importante porque son muy flexibles desde el punto de vista corporativo. Yo te diría en principio esos 5: Wyoming, Delaware, Carolina del Sur, Nevada y la otra que te comenté que ahorita no me recuerdo, pero que son dentro de lo competitivo. Y yo prefiero tener una empresa en Wyoming que no en California, porque mi socio es el estado de California, en Wyoming no tengo socio local. Perfecto. Tú, María Cristina, ¿qué dirías al respecto? Correcto, correcto. Así es, como lo explica Sergio, hay que buscar dónde el Estado que tenga un tratamiento fiscal más favorable para el empresario, obviamente, siempre. Y esos 5 estados que Sergio mencionó en este momento son los que ofrecen mejor beneficio fiscal. Excelente. Bueno, como no hay otra pregunta, aquí en el chat yo le ofrecería 2 o 3 minutos para que hagan el cierre de su presentación y su visión y sus comentarios o sugerencias a ambos. Partiríamos con María Cristina. ¿Cómo cerrarías tú, María Cristina, tu mensaje final? Bueno, con mucho gusto y primero que nada nuevamente agradecer a Febi Chan, a María Elisa, que fue la que me participó, por la oportunidad de estar acá con ustedes tratando este tema, que es un tema muy sensible. A quien le gusta hablar o planificar para cuando ya no estemos, ¿verdad? Pero es un tema muy, muy importante y créanme que una vez que tomamos la decisión y damos el primer paso, ya sea hacer nuestro testamento, ya sea a planificar nuestra salida de nuestro negocio, o sea,
dar el primer paso es el más importante. Luego, por supuesto, no nos quedemos ahí, no nos quedemos con la intención, ejecutémoslo. Tengamos una reunión con nuestros asesores, pongamos en funcionamiento ese plan, y yo les puedo asegurar que la tranquilidad mental que uno siente es increíble. Así que para mí es fundamental estar preparados para lo inesperado, porque la vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos. Ese es mi mensaje. Preparémonos. Muchas gracias, María Cristina. Sergio. Bueno, Patricio, en verdad que a ti, a tu equipo de maravilla, unos profesionales fantásticos, y a Febichan, las gracias. En verdad que este tipo de iniciativas son estupendas, ¿no? Y la gente lo agradece. Como tú comentaste al principio, yo ahorita estoy a cargo de la presidencia del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, que se llama el ILAEF. Como tú. Es este, te lo pongo, yo soy acústico, yo muestro las cosas aquí, ILAEF, Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, capítulo Estados Unidos. Este es un instituto que hace ya muchos años atrás se constituyó originalmente en Argentina, y a partir o desde ese entonces ha ido abriendo distintos capítulos en jurisdicciones donde la empresa familiar ha tenido presencia. Los argentinos son realmente vanguardistas y son unos consultores extraordinarios en este tema de empresa familiar, de manera que han ido asesorando y llevando de la mano los distintos capítulos que se han abierto. Yo tengo el honor de presidir ahorita el tema de Estados Unidos, que aunque Estados Unidos no es Latinoamérica, pero Miami sí, pues, ¿no? Donde de alguna manera se van a ver eventos y donde toda Latinoamérica tiene un espacio, porque directo e indirectamente Latinoamérica y Estados Unidos tienen un factor de conexión histórico muy importante. Entonces estos temas siempre son importantes. Quiero compartir contigo todas las actividades que están por venir, tanto en Miami como en el resto del continente, y agradecerte y prestarte todo mi apoyo a través del instituto, que aquí hay varios de mis asesores, porque son de primera categoría, muchos de ellos los conocen, y hacer sinergia con Febichan, porque al fin y al cabo quien termina ganando es el público, pues, ¿no? Quien necesita este tipo de información y tener conciencia al respecto. Así que muchas gracias, Patricia. Patricia, un aplauso a tu equipo. Bueno, realmente para nosotros ha sido una sorpresa este evento por su calidad, por la proyección que esto tiene, la importancia que tiene el planificar en esta materia. Todos somos aves de paso y en algún minuto este paso termina. Entonces es muy importante ser responsables con quienes hemos proyectado nuestra vida, que son nuestros herederos, y sobre todo algo que ustedes dijeron, que es que se mantenga el funcionamiento de la empresa, la gestión, de acuerdo como la habían planificado sus fundadores. Así que yo quiero, en nombre del directorio de Febichan, agradecerles muy profundamente a ti, María Cristina, a ti, Sergio. También quiero decirles que siempre les solicitamos que ustedes hagan una entrevista con nuestra directora de Febichan News para que podamos publicarla muy luego, para si quieren agregar ideas ahí. Y es muy importante que también nosotros podamos difundir esto. Así que esto quedó grabado y lo vamos a poner en nuestra página web y vamos a colocar un link en Febichan News. Así que también estamos muy interesados en poder coordinar con ustedes. Ya lo hablábamos con Sergio, el poder accesar la base de datos, compartirlas y poder darle visibilidad a este tipo de iniciativas. Así que reciban un fuerte abrazo y un gran aplauso a la distancia. Bueno, gracias, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Cuidarse mucho, cuidarse mucho. Sí, gracias. Bye. Chao.